Me escuchan bien, ¿no? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, la semana pasada arrancamos con nuestro primer ejercicio, el del Tamagotchi. La idea de hoy es resolverlo. Vamos a resolverlo juntos, lo voy a hacer yo, viendo todo lo que cada uno de los grupos de ustedes fue haciendo. Vamos a hacer el diagrama de clase, los diagramas de secuencia, lo vamos a ver funcionando en código y después vamos a seguir con otro ejercicio. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier consulta, me frenan. Yo voy a estar compartiendo pantalla y mirando para el otro monitor, pero si alguno tiene alguna consulta, interrúmpame sin ningún problema. Como un pequeño recordatorio, y creo que igual ya lo revisé con los mayores grupos, la idea del Tamagotchi era esta mascotita virtual que podía estar en un estado de uno de cuatro estados, y de acuerdo al estado en el que estaba y el estímulo que yo le hacía, el botoncito que yo apretaba, se comportaba de una manera distinta. Y solamente en algunos casos, en algunas combinaciones de estado y estímulo, cambiaba a otro estado, cuando estaba hambriento y le daba de comer, sediento y le daba de tomar, etcétera. Vamos a empezar a resolverlo como la mayoría de ustedes lo resolvió, que era la manera correcta para lo que venían haciendo hasta ahora en la carrera, ¿sí? De hecho, vamos a ir un paso atrás. Yo les voy a mostrar cómo podríamos resolverlo mucho más fácil. Primero principal, y antes de empezar a diagramar, una aclaración, porque vi algún que otro grupo que hizo esto. Cuando nosotros hablamos de estímulos, hablamos de cosas que se le pueden hacer a un objeto, ¿sí? Lo único que yo puedo hacerle a un objeto es invocar un método. No puedo hacerle absolutamente nada más. Es decir, que cuando hablo de estímulo, hablo de invocar a métodos de objetos. Los estímulos que le puedo hacer a un objeto son las invocaciones a sus métodos. Por ende, si a un objeto yo le puedo dar de comer, significa que yo puedo invocar al método comer de ese objeto. No tiene ningún sentido hacer un método que sea estimular y que reciba por parámetro un estímulo. Porque lo único que gano con esto es hacer difícil mi código, ¿sí? Si yo tengo un método estimular, lo que tengo acá adentro son cuatro if, en este caso. Uno por cada cosa que yo le puedo pedir a mi objeto que haga, ¿sí? Estímulo puede ser lo que ustedes quieran, un enum, un int, un string, un char, lo que ustedes quieran. Yo voy a tener adentro ifs para ver de qué manera lo quise estimular a este objeto. Pero de vuelta, estimular es pedir a un objeto que haga algo, y pedir a un objeto que haga algo es invocar un método. No ganamos absolutamente nada reduciendo la cantidad de métodos que tienen nuestros objetos. Nuestro código es menos performante porque tenemos que hacer los condicionales, que en vez de ejecutar directamente el método que quiero, es menos mantenible porque si yo quiero modificar un método tengo que arriesgarme a romper todos los demás. Eh, y de hecho es menos extensible porque entonces nada va a poder heredar de esto. Porque no voy a tener manera de sobreescribir solamente un método, voy a tener que sobreescribir todos los métodos si yo uso estímulo como algo genérico. Entonces, cuando hablamos de estímulos, nos referimos a los métodos de una clase, ¿sí? A los métodos de un objeto, lo que le puedo pedir a un objeto que haga. Eso, número uno. Número dos, si yo tengo un Tamagotchi, no voy a tener un método en el Tamagotchi que sea dar de comer, porque nadie le dice al Tamagotchi, dale de comer a alguien. Yo le doy de comer al Tamagotchi, yo usuario le doy de comer a alguien, al Tamagotchi, invocando el método comer. Pensemos cómo nosotros hablaríamos con otra persona. Hace esto, ¿sí? Si yo quiero que una persona eh, coma, yo le digo come. No le voy a decir, che, dale de comer, porque no quiero que le dé de comer a un tercero, quiero que coma. Siempre tenemos que pensar los métodos de un objeto desde el punto de vista de lo que el objeto va a hacer, no de lo que le puedo pedir al objeto que haga. El objeto va a comer, entonces la responsabilidad es comer.
y alguien le va a dar de comer, que significa alguien va a invocar al método comer, ¿sí? Entonces, nuestro Tamagotchi no va a tener un método dar de comer. Alguien va a invocar al método comer del Tamagotchi. Y por último, esto creo que lo vi con la mayoría de los grupos, no voy a modelar a mis actores. No voy a tener una clase que represente al dueño, barra usuario, barra jugador, barra lo que ustedes quieran. No voy a tener una clase que tenga un Tamagotchi. Es decir, no voy a tener a una clase que tenga una flechita que apunte a Tamagotchi. ¿Por qué no? Porque uno podría pensar que esta es la clase que tiene la responsabilidad de dar de comer. Podemos llamarlo usuario. Y alguien le va a decir a este usuario, che, dale de comer Tamagotchi, ¿no? La pregunta es quién. ¿Quién le dice al usuario dale de comer al Tamagotchi? Porque acá nuestro usuario es el que le da de comer. Nuestro usuario es el que tiene la iniciativa de darle de comer al Tamagotchi. Esto es como que yo le diga a mi hijo, che, dale de comer al Tamagotchi. Porque si no, no lo hace y el bichito se muere. No vamos a tener una clase que represente al actor. Primero, porque no vamos a tener a nadie que invoque estos métodos. Entonces no nos importa modelar una clase con métodos que no van a ser utilizados. Pero segundo y más importante, porque yo no sé quién le va a decir al Tamagotchi que le dé de comer. Si a mí el Tamagotchi se me cae el bolsillo y se aprieta el botón comer, el Tamagotchi va a comer. Tengo que modelar el piso como usuario. ¿El piso tiene responsabilidad? ¿El piso y una persona son lo mismo? La realidad es que no. Entonces, de vuelta, cuando modelamos un escenario, no nos tiene que importar lo que está afuera del escenario. ¿Quién le va a decir a Tamagotchi que coma? No me importa. Alguien. El que quiera consumir este modelo le va a poder decir al Tamagotchi comer. ¿Sí? Hoy no nos importa. Entonces, habiendo visto eso, vamos a tener nuestro Tamagotchi que va a tener como mínimo estos cuatro métodos. Comer, tomar, recibir mimos y ser pegado. ¿Sí? Y esto así como está, vamos a poner acá, estado de tipo int, esto funciona. Esto resuelve por completo el ejercicio. Profe, Ujú. tengo una pregunta. ¿No Sí, sería mejor hacer un solo método que diga recibir estímulo? es lo que dije al principio de la clase, no sé si lo escuchaste. Estoy No, no explicando, estaba. estoy explicando por qué no, pero lo vuelvo a repetir. Recibir estímulo. Vas a hacer un solo método que adentro tenga cuatro if, uno por cada estímulo posible que pueda recibir. Eso hace, primero, que cualquier método que quieras modificar corre el riesgo de romper a todos los demás. Segundo, que no vas a poder nunca heredar esta clase, porque no vas a poder sobreescribir solamente lo que sucede cuando yo hago un estímulo, vas a tener que sobreescribir los cuatro estímulos, o en los casos, copy-paste de los cuatro estímulos. Tercero, es menos performante porque usas más ciclos de procesador para ver por qué rama del if tenés que directamente invocando al método que necesitas hacerlo. Y cuarto, no ganas absolutamente nada. No, no hay nada que vos ganes teniendo un solo método en vez de cuatro. Desde lo que yo entiendo, si vos se te ocurre que sí, hay algo que lo que ganás, que yo no esté, no esté al tanto, a mí me sirve como aprendizaje, fuera de joda, porque realmente yo no encuentro una ganancia. Pero quizás vos me planteás, no, mira, lo podemos hacer por tal o cual motivo y ahí, si está bien, te lo tengo que dar por bien. Pero perdés todo y no ganas nada si haces un solo método. Ok, ok. Denme un segundo. Tengo a un amiguito del nene acá en casa y al papá del nene avisándome, che, en 15 minutos salgo y lo paso a buscar.
y ya vamos a llegar a -5 y qué sé yo. Le dije, todo bien, yo estoy dando clase, no puedo darte bola. Eh, entonces ahora le estoy pasando el contacto a mi esposa. Bueno, por eso es que no podemos usar un solo método. No tiene sentido, ¿sí? Nos complica muchísimo más la extensibilidad del modelo. Cualquier cosa que queramos tocar va en contra de todos los principios que vimos hace dos clases o la clase pasada. El principio abierto cerrado que tengo que tratar de extender y no modificar. Yo acá quiero modificar ese único método de recibir estímulo y tengo que tocar todo lo que hace mi código, porque tengo que tocar el único método que tiene, ¿sí? Eh, entonces no nos sirve eso. Esto que tenemos en pantalla resolvería sin ningún problema o a priori resolvería el problema que tenemos. Y acá voy a hacer una pequeña pausa porque esto nos podría servir, pero no es óptimo. Esto, a ver, ¿cómo funcionaría? Cuando yo le doy dar de comer a mi Tamagotchi, pregunto si el estado es uno porque el uno es el hambriento, entonces hago una cosa, si el estado es 2 hago otra, que es sediento, si el estado es 3 si el estado es 4. Lo mismo para tomar, lo mismo para recibir mimos, lo mismo para ser pegado. El problema que tengo acá es algo que nosotros en sistema llamamos los números mágicos, y es cuando tenemos en nuestro código números que significan cosas porque se nos dio que esos números signifiquen cosas, ¿sí? Presione, ingrese su edad o ponga cero para terminar. Bueno, cero es un número mágico. Es el valor que nosotros decidimos que iba a representar algo que no es una edad dentro de la misma variable que representa la edad. Entonces, claro, cualquier bebé entre 0 y 1 año no podría entrar, no podría completar ese formulario. O cuando tenemos cosas que las pueden usar cualquiera entre 8 años y 99 años. Bueno, 99 años es un límite arbitrario que pusimos nosotros porque supusimos que la gente no iba a envejecer. Cualquier número o constante que nosotros utilicemos eh, es un número mágico. Tenemos que tratar de evitarlos porque nosotros no vamos a ser los únicos que estemos trabajando manteniendo este código. Nosotros vamos a saber lo que es y vamos a tener un comentario en el código para acordarnos de lo que es hasta que viene otro y lo cambia y no tenemos idea qué fue lo que pasó. ¿Sí? Entonces, podríamos cambiar esto y reemplazarlo por una string. Y ahora vamos a verificar si estado igual a, comillas, hambriento, comillas, sediento, triste o feliz. Y tenemos, a ver, un poco más claro porque ahora es descriptivo el estado, pero tenemos un problema. Al ser un string, primero principal tenemos que asegurarnos de que siempre usamos el mismo casing o que lo hacemos casing sensitive, es decir, que sean mayúsculas o minúsculas de manera indistinta. Pero ¿qué pasa si a mí en algún momento se me escapa un punto, un espacio, duplico la letra? Por el motivo que sea, porque sin querer, nada, toqué un espacio cuando hice commit, deja de funcionar mi código. El string tampoco nos sirve para esto, no nos sirve para este tipo de condiciones. Y la mayoría de ustedes llegó a usar una herramienta que ustedes habían visto, que era usar un enum. Los enums son herramientas muy útiles. Nosotros podemos poner acá el enum estado y acá le vamos a poner feliz, triste, hambriento y sediento. Y lo bueno que tienen nuestros enums es que ya no voy a depender más de un número mágico sin contexto. Es más, esto lo voy a evaluar en tiempo de compilación. Si yo al estado le asigno algo que no es un enum, me va a fallar. Si yo al estado le asigno feliz y después cambio el nombre feliz por estático, va a funcionar porque van a representar el mismo valor. Voy a hacer el search and replace. Esto no tiene el problema que tendrían los ints y los strings.
o los char o cualquier otro tipo de datos. Este es un tipo de datos, para la redundancia, un poquito más tipado. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Bien. Bueno, lo que quiero que veamos ahora es un enum en funcionamiento. Igual, profe, Ujú. perdón, acá en cada método también voy a tener que hacer un if adentro de otro if, ¿no? Si el Hasta ahora número es sí. uno, si el estado es otro, si el estado... Hasta ahora sí. Vamos a hablar de eso después de los enums, pero sí, por ahora sí. Ok. Eh, Vamos a ver cómo se puede mejorar eso, pero sí. Lo que les quiero mostrar ahora, public enum estado, es esto mismo. Vamos a ponerle feliz, triste, hambriento y sediento. ¿Sí? Entonces, si yo ahora pongo acá mostrar estado punto feliz y ejecuto esta aplicación, ¿qué va a salir por pantalla? Debería aparecerme feliz, ¿no? De hecho, Visual Studio o C Sharp tiene un conversor automático de enum a string, entonces me aparece el nombre del enum, ¿sí? Y lo podemos probar con cada uno de los cuatro números, los cuatro valores. Eh, Esperen que me vuelvo acá. Feliz, triste, hambriento y sediento. Bien. Y ahora, si esto no falla, debería haber una línea con cada uno de los cuatro enums. Lo que estoy haciendo acá es mostrarles por qué el enum es una mejor herramienta de la que ustedes creen, eh, antes de decirles que el enum es una mala palabra en esta materia. Que algunos ya se los expliqué en la clase pasada, pero quiero que entiendan que el enum no es malo porque sí, sino que el enum es mucho más de lo que ustedes creen. Esperen que me quedó acá esto. Ahí va. Feliz, triste, hambriento y sediento. Vamos a hacer una prueba ahora. Vamos a poner una variable estado, va a ser estado hambriento. Y vamos a mostrar estado, ¿sí? ¿Qué creen que va a pasar ahora? ¿Qué me va a mostrar? Hambriento. Hambriento, y efectivamente me muestra hambriento. Ahora, hay un pequeño problema con los enums. Yo voy a poner que estado, no voy a salvar, voy a usar esto, ¿sí? Vamos a mostrar esto y después voy a hacer esto. Y debería mostrarme primero hambriento, después feliz, ¿no? Y efectivamente me muestra hambriento y feliz. El problema que van a tener mis enums es que yo puedo hacer esto y esto funciona. No me tira errores de compilación. ¿Y qué me va a mostrar esto? Me muestra hambriento y 8. Tiene sentido, 8 no es un valor de enum. No tiene mucho sentido que no me haya mostrado un error, pero vamos a probar otra cosa. ¿Qué pasa si yo acá pongo un 1? ¿Qué me va a mostrar ahora? Feliz. No, triste. Resulta que detrás de escena, los enums no son nada más y nada menos que nombres lindos para números. Entonces, el orden
representa el valor numérico que va a tener cada uno de estos enums. 0, 1, 2 y 3, pero no son nada más que enteros. Entonces yo podría hacer esto, que es muy útil para almacenar una base de datos, porque entonces yo no tengo que guardar más un string en una base de datos, no es un campo varchar, es un campo numérico. Ocupa menos, es más fácil de buscar, ¿sí? Es más fácil de indexar incluso. Puedo guardarme los valores numéricos en una base de datos que representan a cada enum, pero hay más. Yo no quiero usar esto porque por compatibilidad con otro sistema, el feliz tendría que ser este valor, el triste va a ser el hambriento va a ser este número y sediento va a ser el 1. Entonces, ahora vamos a mostrar estado e inmediatamente abajo vamos a mostrar int de ese estado. Y ahora van a ver que ya no me va a mostrar más triste. Me mostró hambriento, que tiene este valor, y mostró sediento, porque sediento es el que equivale al valor 1. Entonces yo ahora estoy usando mis enums como nombres de mis números. Lo bueno que tiene es que cuando estoy codeando, a mí no me importa qué valor representa hambriento. Para mí va a ser hambriento, pero fíjense que no es nada más que un número. ¿Me siguieron con esto? Esto no tiene que ver con la solución que estamos viendo, sino que quiero que entiendan por qué el enum es mejor de lo que parece y a la vez es peor. Pero hay algo más que puedo hacer con mis enums. Yo le puedo dar a mis enums el valor que quiera, ¿sí? Y en este caso, yo elegí estos valores para las opciones que tiene enum, ¿sí? Estos valores numéricos. Mi enum puede estar en 0, 1, 2, 4 u 8. Entonces, si yo ahora hago, vamos a poner estado apático, ¿sí? Y después lo pongo en 1, me debería mostrar feliz. Y si yo lo pongo en 2, me debería mostrar triste. ¿Hasta acá me siguen? Bueno. Y yo le pongo en 3, ¿qué me va a mostrar? ¿Hay alguna opción que sea 3? No. No. Entonces acá me debería mostrar un 3. Vamos a hacer algo. Vamos a ponerle estado punto, no estado punto triste. Y vamos a ver qué pasa ahora. Porque los enums van más allá de ser valores numéricos. Los enums tienen valores que me permiten verificar si son la sumatoria de otros valores. Imagínense esto como que cada uno de los posibles valores de mi enum es un flag. Es un flag que yo puedo prender o apagar. 3 es 1 más 2. Es el estado 1 más el estado 2. El estado feliz más el estado triste. Entonces, cuando yo en mi código pregunto, che, ¿el flag de feliz está prendido? Sí, sí, está prendido. ¿Y el flag de triste está prendido? Sí, también. ¿El de false? ¿El de hambriento? No, no está prendido. Y el de sediento tampoco.
¿Cómo funciona esto? Porque acá viene la parte más copada de los enums, ¿sí? Esperen que abrimos el notepad acá. Ahí va. Así funcionan mis enums. Yo tengo cuatro estados posibles. Cinco en verdad, pero todo cero es el estado apático. Cuando prendo el último flag, que representa el uno, estoy feliz. Cuando prendo el flag que le sigue, estoy triste. Cuando prendo el que le sigue, que es 4, estoy hambriento. Y cuando prendo el último, estoy sediento, que es 8. Entonces, por ejemplo, si yo prendo el primer flag y el tercero, voy de derecha a izquierda, me tendría que quedar algo así. Esto en binario es el número 5. O sea que si yo pongo acá el número 5 y lo ejecuto de vuelta, me va a decir que está hambriento y feliz. Nosotros con los enums vamos a hacer lógica binaria. Y fíjense que tengo feliz en true, triste en false, hambriento en true y sediento en false. ¿Me siguen? Cada uno de los valores que yo elegí poner acá representa un bit distinto que estoy prendiendo o apagando. Si yo quiero prender todos, es 8 más 4 más 2 más 1. Me da 15. Si yo le pongo el número 15, me va a dar todos los valores en true. Si yo le pongo el 13, es 8 más 4 más 1. Quiere decir que va a estar sediento, hambriento y feliz, pero no va a estar triste. Profe, Esto se y guarda como si, un solo valor en la base de datos. No tengo que guardar cuatro valores. Esto es para cuando yo puedo seleccionar más de un valor posible en el num. En vez de tener que guardarme cuatro booleanos para ver cuál de las cuatro opciones está prendida y cuál apagada, yo puedo directamente guardar un valor que represente a la sumatoria binaria de estos valores. Perdón, Uciel, te interrumpí. no, no pasa nada. ¿Qué pasa si hay, por ejemplo, una suma que da el mismo resultado? No la hay. Si elegiste bien los valores, no va a haber ninguna. El Ah, o sea, próximo, tenés que calcular eso. y sí, el próximo que le sigue acá debería ser 16, siempre el doble. Entonces no va a haber ninguna suma que te dé igual a otra. Si vos le pifias los valores, sí. Pero para poder usar lógica binaria, tenés que hacerlo siempre agregándole un bit más. Ya vamos a ver un escenario donde nos sirve mucho esto que estamos viendo hoy. Sí, hay un patrón que se viene dentro de poco, donde no lo vamos a usar, pero sí lo vamos a ver en el ejemplo de código. Pero nada, voy a que los enums son herramientas extremadamente útiles, muchísimo más de lo que ustedes creen, pero en este caso, para este escenario, el enum nos atonta. Y ahora vamos a ver por qué. Sí, Matías. Sí, profe, perdón, yo me metí un toque más tarde, justo tenía que cocinar, pero te consulto esto, revisión del ejercicio de la clase pasada y estás Sí, esperando un patrón de diseño, sería referido al ejercicio. sí, pero todavía no expliqué qué es un patrón. El patrón, qué es un Ah, patrón lo vamos a explicar cuando lleguemos a la solución. Todavía estamos viendo ah, por qué el enum no es bueno. ¿por qué no es bueno? Ah, ok, ok, Bien, gracias. entonces, por nada. El enum entonces es una herramienta muy útil, muy potente, ¿sí? Pero en este caso, yo digo que nos atonta. ¿Y por qué digo eso? No me acuerdo quién de ustedes dijo algo que tiene razón. Esto sigue obligándome a hacer 4 if, ¿sí? Si bien el escenario es mejor al que tendríamos si solamente tenemos el método eh, de recibir estímulo, porque en ese método tendríamos 16 if. Adentro del único método tendríamos 4 if, uno por los 4 estímulos que puede tener, y adentro de cada rama del if tendríamos 4 if más.
tenemos en total 20 if, ¿no? Acá tenemos 16, pero no solamente tenemos 16 if, tenemos 16 if iguales. Adentro de este método voy a tener 4 if. Si el estado es feliz hago una cosa, si el estado es triste hago otra cosa, si el estado es hambriento hago otra cosa, si el estado es sediento hago otra cosa. Los mismos 4 if los voy a tener en cada uno de los 4 métodos. Y el problema que tengo ahí es que si yo el día de mañana les agrego a ustedes un método nuevo, un estado nuevo, perdón, el estado cansado, apático o el que ustedes quieran, tienen que cambiar todo su código. Absolutamente todo, tienen que tocar todos los métodos que hicieron para crear una rama más del if a cada uno de esos métodos. Entonces, no es extensible, ¿sí? No es extensible tener los 4 if y aparte duplica muchísimo el código. Esperen un segundo que, perdón, eh, tenía que cerrar la puerta porque si no escucho mucho ruido de acá al lado. Volvamos al ejercicio. La mayoría de ustedes arrancó con un if porque vio que hay 4 estados posibles. Hay 4 valores que puede tomar el estado. Y también algunos que pusieron el método estimular o recibir estímulo, lo hicieron de esa manera porque vieron que hay 4 opciones posibles de estímulos. Y hasta ahora veníamos tan acostumbrados a pensar que lista de opciones igual enum que no seguimos pensando más allá. El enum nos atonta porque no permite que nosotros sigamos pensando más allá de lo que es lo obvio, ¿sí? A algunos de ustedes les comenté lo que decía Leono cuando tenía la espada del augurio, que era quiero ver más allá de lo evidente. Y para los que no saben qué es, se perdieron la mejor infancia de todas sus vidas. Eh, lo que uno esperaría es, sí, es un enum, son 4 valores, pero vamos a pensar un poquito más en detalle esto. Hay 4 valores posibles. ¿Cómo se comporta mi Tamagotchi? Depende de esos 4 valores. Si está en un valor va a hacer una cosa, si está en otro hace otra. El comportamiento de mi Tamagotchi depende de su estado, ¿sí? Que el comportamiento depende de su estado implica que el estado es responsable de cómo se comporta el Tamagotchi, porque si el estado cambia, cambia ese comportamiento. Si el estado es responsable de cómo se comporta el Tamagotchi, el estado tiene responsabilidad, la responsabilidad de cómo se comporta el Tamagotchi. Y cuando estamos analizando un modelo, cuando estamos en el contexto de una análisis de un sistema orientado a objetos, el, la responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad que tiene el Estado son métodos. Recuerden lo que vimos en la clase de repaso. La responsabilidad de un objeto son sus métodos. Es lo que el objeto tiene que poder hacer. Entonces, cuando hablamos de que el Estado tiene responsabilidad, porque es responsable de cómo se comportan mis Tamagotchis, estamos diciendo que el Estado no puede ser un enum, porque tiene métodos. Y lo único que tiene métodos en un diagrama de clases es una clase. Nuestro Estado tiene que ser una clase. ¿Me siguieron con esto? Si vamos más allá de los 4 valores posibles y pensamos qué implica cada uno de esos valores, nos damos cuenta que no hay manera de que esto se pueda resolver con un enum. Sí, lo podemos hacer, pero tiene todos los problemas que vimos hasta ahora. El Estado tiene responsabilidad, el Estado tiene métodos. Lo único que puede tener métodos es un objeto. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ok, bien, tiene métodos, compro. ¿Qué métodos? ¿Qué métodos tiene el Estado? Porque es muy fácil decir que el Estado tiene métodos, pero ¿qué métodos tiene nuestro Estado? Y ahí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuáles son aquellas cosas que dependen del Estado? ¿Qué métodos dependen del Estado? O mejor dicho, el comportamiento de qué método depende de su estado.
Todos. ¿Todos qué? ¿Cuáles? Comer, tomar, recibir. Porque dijimos que de Exactamente, acuerdo al estado se comporta de una manera específica. exactamente. Eso significa que todos los métodos en los Tamagotchi dependen del estado. Por ende, todos estos métodos deberían ser métodos que tenga el estado. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sí, sí, Bien, profe. bueno. Una vez que tenemos algo así, recién en este momento, tenemos que hacernos una pregunta. Y es, si estado es una clase, el estado feliz va a ser un objeto, ¿no? El estado triste va a ser un objeto, el estado hambriento va a ser un objeto y el estado sediento va a ser un objeto. Los cuatro estados que nombré, los cuatro objetos, van a tener los mismos métodos: comer, tomar, recibir mimos y ser pegado. Esos cuatro métodos, ¿los hacen de la misma manera? El comer del estado feliz, ¿se hace igual al comer del estado hambriento? No, justamente depende del estado. Exactamente. Recién cuando llegamos a eso y vemos que tenemos objetos que tienen la misma responsabilidad y comportamiento distinto, recién en este momento podemos pensar en qué estado sea algún tipo de abstracción, ¿sí? No antes. No tenemos que tratar de acostumbrarnos a no tratar de hacer una herencia porque sí. Porque en esta materia, en los casos que vamos a ir viendo, probablemente la mayoría de los escenarios tengan algún tipo de generalización o especialización, pero no va a ser el caso con todos. Entonces, tratemos siempre, primero de pensar qué es lo que hacen los objetos y recién después ver si lo hacen igual o no. En el caso de que yo tenga objetos con la misma responsabilidad y distinto comportamiento, recién ahí es cuando puedo decir, acá tengo herencia o generación, ahora vamos a ver cuál de los dos es. ¿Sí? Por ahora vamos a hacer esto. Y le vamos a poner esta flechita. ¿Hasta acá me siguen todos? ¿Hay alguna duda o alguien que haya hecho algo distinto en la clase pasada que no esté cerrando? Bien, bueno. Acá casi que estamos, o parecería, que estamos llegando a algo que funciona un poquito mejor. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que yo le digo al Tamagotchi comer y va a venir a ejecutar este método? Bueno, un objeto de la clase Tamagotchi va a tener un puntero, un objeto de la clase estado, que va a ser una instancia feliz, una instancia triste, una instancia hambriento o una instancia de sediento. Vamos a dibujarlo a mano para que quede bien feo, pero una instancia de esta va a tener un puntero a una instancia de esto. ¿Sí? Entonces, cuando alguien ejecute el método comer del Tamagotchi, el Tamagotchi le va a decir a su estado, che, come. Me dijeron que coma, me dieron de comer. Hace tu magia. Y va a ejecutar estado.comer. ¿Cuál estado? El que tenga instanciado. ¿Sí? Le delega el comportamiento del método a su estado. Le dice, che, me pidieron que haga esto. Hacelo vos. Esto es muy lindo, pero nos está faltando una pieza al rompecabezas. Y es que mi Tamagotchi tiene un estado. Y yo tengo que poder cambiar de estado. ¿Cómo hago para cambiar de estado? Y acá quiero hacer un otro break
Y vamos a abrir un Claude. Ahora está de moda Claude. Entonces vamos a abrir Claude. Y vamos a pedirle a Claude, can you help me code a Tamagotchi that... eh, vamos a pedir que nos haga un Tamagotchi. Probablemente nos diga cuál es la solución, no me importa. O sea, cuál es el patrón que lo resuelve. Sí, esto lo vamos a ver ahora. Pero quiero que vean esto. Tenemos feliz, hambriento, dormido y enfermo. Está dibujando las transiciones. No me importa eso. Yo quiero que me muestre el código. ¿Sí? Entonces acá tenemos a nuestra clase Tamagotchi. Feliz, triste, hambriento, dormido, enfermo. Y ahí tenemos al Tamagotchi. ¿Sí? Y fíjense que me hizo un método acá que es setEstado. Método transition to, que recibe por parámetro un estado y transiciona al estado que corresponde, ¿no? Esto que ven acá sería equivalente a poner un método acá que sea setEstado. Entonces, cuando alguien le dice al método, al Tamagotchi le dice comer, el Tamagotchi va a invocar al método que corresponde. Perdón, ¿eh? Entonces, nada, el estado hambriento va a ser Tamagotchi.setEstado y le pasará un nuevo estado feliz o lo que sea. Pero tiene dos problemas. El primer problema es que para que eso se pueda dar, tiene una relación bidireccional. O en el peor de los casos, una relación entre el estado hambriento y el Tamagotchi. Y ya empiezo a generar mucho acoplamiento, ¿no? Porque ahora una clase no me funciona sin la otra. Eh, ¿Me siguen con eso? Tamagotchi conoce un estado y un estado conoce al Tamagotchi. Pero por otro lado, tengo un problema más grave y por eso es que se los quería mostrar en Claude. Y esto es para sacarles un poco el miedo de que la IA nos va a dejar sin trabajo. Un método público setestado implica que cualquiera puede llamar al método setestado, no solamente el estado hambriento. Este método público, Transition to, está disponible para cualquiera que conozca un Tamagotchi, que es un método dentro de una clase pública. O sea que cualquiera puede cambiar el estado del Tamagotchi, no solamente el estado hambriento. Cualquiera puede hacer tamagotchi.setestado. ¿Sí? Fíjense que acá está tamagotchi.transition to. Entonces podemos poner isn't. Le digo, che, este método no tendría que ser público, es peligroso. Yes, great catch. Transition to debería ser internal. Tengo un problema. El método internal está disponible para cualquier objeto dentro de la misma assembly. Entonces le tiro, che, no, esto no funca. Y probablemente me diga que tengo razón. ¿Sí? La IA comete muchísimos errores imperceptibles, mínimos. Esta debe ser Fíjense que acá tengo esto del cuatrimestre pasado. Fíjense acá me pone el Tamagotchi privado con el método privado, pero me hace todas las clases adentro del Tamagotchi. O sea que yo no puedo reutilizar mis estados porque son clases, nested classes, son clases anidadas. Cada vez que yo le digo a Claude, porque se lo pregunté acá,
y también me empieza a tirar lo mismo y usa cualquier cosa. Cada vez que yo le digo a Claude, che, acá la venís pifiando, comete más errores. Tratando de arreglar algo tan simple como lo vamos a ver ahora, comete más errores. Quédense tranquilos que la IA no nos va a dejar sin laburo, pero nuestro laburo va a ser más inteligentes que la IA. ¿Entienden? Va a ser darnos cuenta cuando la IA la está cagando. Esto lo probé todos los cuatrimestres con Gemini, con Claude, con ChatGPT, con Grok. Todos cometen errores que parecen mínimos, errores que son imperceptibles. Pero si esto hubiese sido el estado de un cliente, no de un Tamagotchi, de un cliente, una entidad bancaria, y ahí entonces el riesgo es un poco más alto, que yo me olvide y deje algo público cuando no debería hacerlo. ¿Sí? Entonces, de vuelta, lo que nos va a pedir esta transición a IA no es que tengamos miedo, sino que sepamos entender cuáles son estos pequeños errores que comete la IA y estar atentos a encontrarlos. Nuestro laburo, el laburo incluso de los juniors, de los freshers, los que entran al mercado, va a ser entender estas particularidades de los modelos que irán mejorando con el tiempo, pero van a seguir cometiendo errores, porque no tienen criterio. Estos son modelos que lo que hacen es entender estadísticamente cuál es la palabra que viene después de la última que se escribió. Y esa estadística no es perfecta. Por eso es que ustedes pueden hacer hacen dos preguntas a Claude iguales o a cualquier IA y las respuestas van a ser distintas, porque es una evaluación estadística de cuál debería ser la palabra que le siga a la última que se procesó. Volviendo a lo nuestro, el set estado público no nos sirve. Tenemos que de alguna manera poder cambiar el estado de este objeto cuando se invoca a un método de este. Y la clave viene no tanto por cómo hago para mandarle el estado al Tamagotchi, sino por cómo hace el Tamagotchi para recibirlo. ¿Sí? Yo no le puedo mandar el estado al Tamagotchi porque no puedo tener acá ningún método que me permita mandárselo. Cualquier método que yo tenga acá, que no sea privado, va a implicar que cualquiera lo pueda llamar. Y un método privado no me sirve porque nadie lo puede llamar. Pero hay otra manera de hacerlo. Hay una manera que es saliendo de para la redundancia, manera estándar de pensar. Y es, bueno, pero pará, ¿qué código tengo acá adentro? Yo en comer tengo dis.estado.comer, ¿no? Esto es lo que yo tengo adentro de mi código. Vamos a hacer un poquito más chiquito porque si no, no se lee una... Ah, porque le pifié la herramienta, no era esta herramienta que tengo que usar, era esta herramienta que tengo que usar. Acá. Comer, voy a tener dis.estado.comer. ¿Sí? Bueno, lo que puedo hacer es que este método me devuelva el estado al que tengo que pasar. El nuevo estado, vamos a esto un poquito más para la derecha. El nuevo estado va a ser el resultado de llamar al método comer. Entonces, ahora esto que era un void pasa a devolverme un estado. Y mi Tamagotchi
lo puedes setear. Entonces fíjense que de esta manera, que es devolviendo un estado, no, no dándole la responsabilidad a un tercero de que cambie un valor propio, sino que la responsabilidad de cambiar valor quede adentro del Tamagotchi. Yo puedo resolver esto sin violar el encapsulamiento, sin exponer métodos que deberían ser privados, sin cometer ningún acto que destruya el encapsulamiento. Y lo mismo para todos. ¿Me siguieron con esto? Cada uno de estos métodos va a devolver el estado al que tiene que pasar. Y acá nos está faltando algo más, porque cuando está hambriento y le doy de comer, pasa a estar feliz. Y recordemos que cuando pasa a estar feliz, yo tengo que volver un objeto de un tipo, tengo que instanciarlo. Entonces vuelvo un nuevo feliz. Cuando está sediento y le doy de tomar, y cuando está, vamos a bajar esto un poquito para que quede mejor, y cuando está triste y le doy de comer, perdón, le hago mimos, ahí va, pasa feliz. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? Joya. Bien. Lo Bien. último, profe, lo de las flechitas de relación de uso, esa que pusiste al último. Y porque estaba hambriento, para poder volverme un estado feliz tenía que hacer un new. Si yo hago un new de un objeto, hay la relación de uso. La relación de uso es la relación que se da cuando yo creo un objeto o cuando lo recibo por parámetro. Si yo lo voy a crear, tengo que poner la relación de uso. Es lo que vimos en la clase de repaso. Ah, ok, ahí me acuerdo. Listo, tenés razón. Gracias, profe. Profe, Bueno, sí, acá también debería haber una relación entre feliz, hambriento y sediento hacia triste, ¿no? Cuando a exactamente, uno le pega. exactamente. Nos está faltando que el ser pegado de feliz, hambriento y sediento tienen que hacer un new de triste. Pero nosotros sabemos que independientemente del estado en el que esté, va a pasar a triste. No, a diferencia del resto de las transiciones, acá no nos importa cómo va a estar, ¿no? Acá no nos importa el estado. Siempre que yo le pegue, va a estar triste. Eso implica que si el comportamiento es el mismo para este, e incluso para este, el comportamiento es el mismo siempre. Yo podría hacer que este método sea concreto y no abstracto, porque en todos los casos va a ser lo mismo. O no, después ahora vamos a ver si en todos los casos es lo mismo o no, pero pongamos que sí. Entonces, la relación de uso estaría acá, porque el new se va a hacer acá, ¿sí? Y si acá hay un método concreto, esto no puede ser una interfaz. Y de hecho,
Este patrón, que ahora vamos a explicar que es un patrón, pero esta solución suele ser implementada con clases abstractas, porque el estado representa algo. No son clases que responden a un comportamiento similar, sino que cada uno de estos son estados, ¿sí? Conceptualmente son esa cosa. No implementan una interfaz, no comparten un contrato. Entonces suele ser implementado con clases abstractas. ¿Puede ser implementado con interfaz? Sí, podría, pero no es lo que suele suceder. Por último, para que esto nos quede cerrado con Monio, el estado es parte de nuestro Tamagotchi. No es algo que existe por sí solo. Entonces, deberíamos dibujarlo como una composición. Recordemos que la composición es la relación que representa el es parte de. En este caso, el estado es parte del Tamagotchi. Nadie va a hablar con un estado, sino que van a hablar todos a través del Tamagotchi. ¿Sí? Y esto, que parece mucho más complejo, hizo que nuestra solución sea increíblemente más simple. Porque este método tiene dos líneas. Es más, este método, lo voy a dibujar acá abajo, podríamos hacerlo con una sola línea. Y ahora lo vamos a implementar, así que queden tranquilos. Pero este método lo podríamos dibujar así, ¿no? Dis.estado igual. No es necesario asignárselo a otra variable. Lo podemos asignar directamente. Entonces, en cada una de estas tenemos una sola línea de código. Y si quiero cambiar qué es lo que pasa cuando le voy a pegar un Tamagotchi, ya no me preocupa el Tamagotchi no cambia más. Si cambia cuando está hambriento, o el recibir mimos, por ejemplo, lo cambio acá. El impacto de un cambio queda acotado específicamente al método del estado concreto. El Tamagotchi, el estado abstracto, los otros estados y los otros métodos del mismo estado no cambian, no corro el riesgo de romperlos. Y la mayor parte de estos métodos van a tener una o dos líneas de código. Es más, en todo este ejemplo no hay un solo if, no hay ningún condicional. Profe, te hago una pregunta. Sí, Dijiste que ser pegado, como que siempre que vos le pegás se pone triste, va a ser un método concreto, porque sí, digamos, es el mismo. Y ahí vos no tenés una clase abstracta. sí, Ahora dudé si. ¿Y podés tener métodos concretos en clases abstractas? sí. Lo que no puedes tener es métodos Listo, abstractos en clases concretas. listo. Ya Un está. método concreto, o sea, una clase abstracta puede tener adentro métodos abstractos, métodos concretos, atributos, lo que vos quieras. La única restricción de tener clase abstracta es que no puedes hacer un new. Fuera de eso, puedes hacer lo que quieras. Perfecto, Bueno, gracias. por nada. Esto que tenemos acá no aplica solamente a los Tamagotchis, sino que aplica a cualquier escenario donde tengamos comportamiento que varía de acuerdo al estado, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos cobrar más cara o más barata una reserva dependiendo de si la cancha tiene luces o no. Podríamos hacer cosas distintas dependiendo del día de la semana. ¿Qué sé yo? Podríamos, eh, nada, permitir o rechazar reservas de más de 6 personas en un restaurante los miércoles, jueves y sábados. Porque sí, cualquier comportamiento que vaya variando junto a un estado, y no es el estado del objeto, sino a algo que represente a uno o un conjunto de sus atributos, en vez de tener que resolverlo con condicionales, podríamos resolverlo con esta estructura que vemos acá. Esto que vemos acá y esto a lo que llegamos es uno de los patrones de diseño que vamos a ver en esta materia. ¿Qué es un patrón de diseño? Bueno, este libro que... Esperen un segundo. ¿Dónde está? Que pueden comprar por Amazon o en cualquier librería amiga. Es un libro que ya tiene bastantes años, desde el año 95, tiene 30 años,
pero es la Biblia del diseño orientado a objetos. Hace muchos años, hubo un conjunto de personas, lo que llamamos el GOF o el Gang of Four, el grupo de los cuatro, que son Gamma, Helm, Johnson y Blizzards, no me acuerdo los nombres. No es solamente con ustedes que no me acuerdo sus nombres, esta materia la di hace 18 años y no me acuerdo los nombres de los autores de este libro. Eh, Se dieron cuenta que había un montón de problemas recurrentes, que casi todas las empresas, mediante prueba o error o lo que sea, terminaban resolviendo de manera similar. Entonces lo que decidieron hacer es empezar a buscar esos patrones, esas soluciones comunes a los problemas recurrentes, los problemas repetidos. Y revisaron un montón de software de distintas empresas, de distintos tamaños, empresas más grandes, empresas más chicas, empresas en distintos países, con distintas culturas, y se dieron cuenta que, por ejemplo, cuando había comportamiento que variaba de acuerdo al estado, la manera en la cual cada una de estas empresas solucionaba ese problema terminaba siendo la misma, terminaba siendo lo que acabamos de ver, ¿sí? Eh, entonces lo que hicieron fue documentar estos patrones en formato de paper. Vamos acá, ahí está. Este libro a mí me parece muy interesante, estaría bueno si tienen la posibilidad de que lo lean, pero básicamente lo que hicieron fue identificar los problemas o los patrones, estas soluciones comunes, y las agruparon en tres categorías. Los patrones creacionales, que lidian con distintas problemáticas para la creación de objetos. Los patrones estructurales, que lidian con problemas de cómo vamos a tener las estructuras de objetos en nuestra memoria. Y los patrones de comportamiento, que resuelven los problemas de cómo van a comportarse nuestros objetos una vez que estén en uso. Por ejemplo, cómo hacer para que cambie el comportamiento de nuestros objetos en base al estado. Les pido que me den un minutito y ya vengo, perdón. Un segundo. Ahora sí. Entonces, lo que hicieron fue eh, agrupar estos patrones en estas tres categorías y describirlos como paper, diciendo, bueno, este patrón resuelve este problema específico, se usa de tal manera, estos son los componentes, etc. Y ahora vamos a ver esta estructura. De todas maneras, en clase yo no voy a leerles el libro, no tiene sentido. Eh, Les voy a mostrar dónde lo pueden encontrar en aula virtual, pero en la clase lo vamos a ir charlando, ¿sí? Como les dije, este patrón, este problema que acabamos de resolver, tiene un nombre y es el state, por estado, ¿sí? Acá aclaro algo por si no quedó claro. Los patrones no los creó el GOF, los identificó, los descubrió. Identificaron la misma manera de resolver el mismo problema, entonces le dieron un nombre y lo documentaron, pero no es que ellos crearon esta solución, ¿sí? Lo más importante de cualquier patrón son estas dos o tres oraciones que aparecen arriba de todo. El objetivo, la intención. ¿Qué problema específico intenta resolver este patrón? Porque vamos a ver varios patrones que van a tener un dibujo similar. Quizás le falta alguna relación, quizás hay algo que no machea uno a uno, pero la estructura es muy similar. Lo importante no es solamente la estructura del diagrama de clases, sino el problema que resuelven. Por eso es que yo les digo, no se adelanten a leer las soluciones, sigan conmigo las clases, traten de resolver los problemas en clase, porque lo bueno del patrón es darse cuenta cuándo usarlo y no forzar un escenario a que se resuelva con un patrón específico. También conocido como, si tiene algún otro nombre, la motivación. Este es un cuentito, ¿sí? Este es el ejercicio que acabamos de hacer. En este caso habla de una conexión TCP que puede estar abierta, cerrada, abriéndose, esperando conexión, lo que sea, y qué es lo que pasa cuando yo quiero hacer algo con esa conexión, ¿sí? Pero cuando vemos la motivación, es el cuentito, es el ejercicio que hicimos en clase del Tamagotchi. Aplicabilidad, ¿para qué lo usamos? ¿Sí? ¿En qué casos vamos a usar este patrón? Particularmente el state lo vamos a usar cuando el comportamiento de un objeto depende de su estado,
Y también cuando hay una transición de estados. ¿Eso qué quiere decir? Cuando de un estado puedo pasar a otro como resultado de la acción que hago. Estructura. Y esta es la parte que yo voy a dejar en nuestro Draw.io, ¿sí? La estructura es cuál es el diagrama estructural de nuestros objetos. Porque no en todos los states vamos a tener el método comer, ¿sí? O una clase Tamagotchi. Vamos a tener una clase que va a ser el contexto o el Sería como una cliente. plantilla, profe. Exactamente, ¿sí? Vamos a tener el contexto o el cliente, que va a ser la clase que va a cambiar su comportamiento de acuerdo al estado. Vamos a tener nuestro estado abstracto, que es el que tenemos acá, ¿sí? Y después vamos a tener a nuestros estados concretos, que van a ser los que realmente tengan la implementación de ese comportamiento distinto. Acá. No me está dejando pegar bien, pero bueno, ahí va, ¿sí? Este es el diagrama estructural, ¿sí? Y después el diagrama que hicimos nosotros es el diagrama en este contexto. Bueno, después nuestro paper, digamos, sigue. Esperen que quiero ver dónde quedó acá. ¿No les molesta a veces cuando Windows anda mal? Quiero mostrar un PDF, no puede ser tan difícil. Ahí está. Participantes describe cuáles son las distintas clases u objetos que intervienen. Entonces tenemos el contexto, que es nuestro cliente, nuestro Tamagotchi, el state, y les dice qué es cada clase, cómo colaboran esos objetos, quién invoca un método de quién, y las consecuencias. Todo esto que está descrito acá es lo que vemos en clase, ¿sí? Es lo que charlamos ahora. ¿Por qué no un enum? ¿Por qué lo tenemos que hacer con clases? ¿Cuál es el resultado de aplicarlo de esta manera? ¿Cuál sería la contra hacerlo la otra? No es necesario que ustedes lean y memoricen esto, pero sepan que el soporte teórico de todo esto es el paper de cada patrón. Implementación, algunos problemas que puede haber con una implementación específica, pero no se vuelvan locos, esto usa cosas que nosotros no usamos, por ejemplo, herencia dinámica, esto es algo que existe en C++, no lo vamos a ver acá, pero nada, sería cambiar la clase del objeto en runtime. En tiempo de ejecución decir este objeto ahora es de otro tipo. Nada, no lo vamos a hacer. Y después código de ejemplo que en algunos ejemplos está en Java, en otros está en C++. No se preocupen por esto porque nosotros lo vamos a ver el ejemplo de código en C Sharp, ¿sí? Bueno, usos conocidos, dónde es que lo vieron y patrones relacionados, ¿sí? Eh, nada, esta es la estructura general de un paper, pero de vuelta, el patrón es una solución concreta a un problema recurrente. Esto lo vamos a cambiar de nombre y lo vamos a guardar en el Drive para que se lo tengan junto con la clase de hoy. Igual falta, vamos a hacer el diagrama de secuencia después del break, ¿sí? Esto entonces es nuestro primer patrón, es uno de los patrones más utilizados, ¿sí? Pero ahora en unos 15 minutos nos vamos a ir al break, entonces antes de arrancar con los diagramas de secuencia y a verlo funcionando, aprovecho para comentarles otros sitios de referencia que va a estar bueno que ustedes tengan. Primero principal, el aula virtual, ¿sí? Si ustedes van al aula virtual, creo que los patrones de comportamiento, como es el state, está en la unidad 5, van a ver un documento que se llama Programación 5, Programación 2, unidad 5.1, teoría B2, que creo que lo tengo bajado por acá. Bien. Y ustedes van a ver en este documento, para cada uno de los patrones de la unidad 5, que son los patrones de comportamiento, que de vuelta incluye algunos patrones que no vamos a ver en la cursada, la explicación basada en el material del libro, ¿sí?
Entonces, fíjense que acá tenemos el problema y la motivación, tenemos la solución, con el ejemplo justo del TCP State, con el diagrama estructural, con los participantes, cuándo emplearlo, ventajas y desventajas, todo en español y con un ejemplo de código en Java. Entonces, si ustedes no tienen el libro o no lo consiguen de alguna manera no santa, todo el material que ustedes necesitan está en el aula virtual, ¿sí? No les vamos a pedir que ustedes tengan que hacer cosas que van por afuera. No tiene la longitud del material del libro, pero está todo documentado acá. Aparte de la clase y del aula virtual, que son las fuentes primarias de información, hay dos sitios que les quiero dar que los van a ayudar mucho. El primero de ellos se llama, ¿cómo se llamaba? Do Factory. Do Factory es una empresa que ahora hace plugins para .NET y consultorías y qué sé yo, pero antes hacían esto. Hacían una sección de Learning con tutoriales y lo siguen teniendo. Particularmente en este hay un ítem que es el C Sharp Design Patterns. Y ustedes van a ver acá los 20 y pico de patrones del GOF, implementados en C Sharp. Y si van al state particularmente, van a ver el diagrama tomado textual del libro, la descripción de los participantes, pero lo bueno que tiene esto es que les va a mostrar tres ejemplos de código distintos a los que vemos en clase. Uno que es el diagrama estructural, el template del patrón en código, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos la clase abstracta state, concrete state A, B y el contexto. Entonces si ustedes quieren tener una base para arrancar con un state, pueden tomarlo acá, copy paste y se lo llevan. Un ejemplo de código del mundo real. En este caso es una cuenta bancaria, como justo dábamos el ejemplo antes, que quiere permitir depositar o retirar dinero dependiendo del estado de la cuenta, que puede ser estado rojo, que no se puede hacer una goma, estado amarillo o estado verde, o plateado, no sé, ¿sí? Y por último, esto es algo que fue agregado en los últimos años, el código, lo mismo que está arriba, pero elegante y optimizado. Entonces, el mismo código que ustedes veían arriba, en vez de verlo con los getters y los setters así hechos a mano, lo ven con inicializadores de variables, con propiedades autoimplementadas y cosas así, ¿sí? Esto usa algo que quizás veamos más adelante que se llama delegates. Nada, es una versión más optimizada del código. Y esto lo tienen para todos los patrones del GOF, no solamente los que vamos a ver. Y aparte de esto, en el mismo sitio tienen los JavaScript patterns. Y los JavaScript patterns son los mismos 20 y pico patrones, pero implementados en JavaScript. Si ustedes quieren hacer esto y están más familiarizados con el mundo de front, esto lo pueden hacer desde acá, ¿sí? Y más, se puede ejecutar y ven cómo funciona. De vuelta, estos son distintos ejemplos de código para cada uno de los patrones. Y el otro sitio que quería mostrar, que muchos de ustedes ya lo deben conocer, se llama refactoring.guru. Refactoring.guru es un repositorio de patrones y de conocimiento así de desarrollo. Pero ustedes van a Design Patterns, van a ver las mismas tres categorías de patrones. Está en español, yo lo tengo en inglés, pero está en español. Y si van a los patrones de comportamiento, van a ver, entre otros, el state. Y lo bueno que tiene esto es que es otra manera menos estructurada o con un lenguaje menos estructurado de explicar los patrones. Entonces ustedes van a ver la descripción del problema, ¿sí? Bueno, el objetivo es el mismo, el intent, el objetivo, la motivación es la misma. Les explica el problema con gráficos, ¿sí? Les explica la solución, analogía del mundo real, diagrama estructural, pseudocódigo, y acá tienen los mismos
las mismas secciones que tenía el paper: aplicabilidad, cuándo implementar, pros y cons, relaciones con otros patrones, pero lo más valioso está al final, y es los ejemplos de código. Y acá tienen ejemplos de código en el lenguaje que a ustedes más les guste. ¿Quieren verlo en Python? Tenemos el state en Python. ¿Quieren ver cómo se implementa en TypeScript? Lo tenemos en TypeScript. ¿Sí? Entonces ustedes, si están más familiarizados en un lenguaje que no sea C Sharp o Java, porque lo usan en laburo, porque lo aprendieron por su cuenta, acá pueden ver este ejemplo. Y de vuelta, la explicación, que yo acá la tengo en inglés, si ustedes eligen verla en español, les aparece todo en español. No tienen que usar un traductor ni nada. ¿Sí? Yo personalmente les recomiendo traten de familiarizarse un poco con el inglés, no para ser bilingües, pero el inglés es uno de los assets más importantes hoy en día en la búsqueda de laburo. Entonces, cuanto más familiarizados estén con los términos técnicos del idioma, mejor. Pero bueno, está para que lo vean en español si quieren. Con todo esto, también ustedes podrían haberle dicho a Claude, eh, podrían haberle dicho a Claude o a cualquier IA, bueno, hagan esto, resolvelo y explícame cómo, ¿sí? Eh, y de vuelta, tienen los tutoriales ya escritos o pueden ir paso a paso con una IA. Y para esto está bueno la IA, porque ustedes pueden hacerle preguntas sobre lo que las respuestas que le den, es más conversacional, ¿sí? En este caso lo implementó con una interfaz, ya vimos por qué no lo debería hacer. Eh, pero bueno, nada, fíjense cómo se dice. Igual la cago acá con una relación de uso, pero no entremos en detalle. Pero ahí está explicando cómo lo hace, cómo lo usa. Entonces la guía también es buena para eso. Quizás no tanto, o no solamente para hacer, siendo consciente de los errores que comete, sino también para ir paso a paso explicando cuáles son las distintas particularidades de esta solución. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá alguna consulta, chicos? ¿Se entendió el patrón? Sí, sí, por ahora sí, profe. Buenísimo. Bueno, cuando vamos a irnos a break ahora, así aprovechamos mejor el tiempo. Cuando volvamos del break, vamos a hacer los diagramas de secuencia, vamos a verlo funcionando esto en C Sharp. Este mismo ejemplo que tenemos acá, codiado en C Sharp, y después de eso seguimos laburando con otro ejercicio. ¿Sí? Nos vemos, nos vemos a las 9:05. ¿Sí? Vale. Profe, Sí, consulta. ¿Puede ser que la clase de la semana pasada no la subió? sí, Porque no la encuentro en el Drive. está subida. Mira, Ujú. ahí está. Sí, ya me parece. Gracias. Por nada. Ahí va. Bueno, les voy a mostrar ahora eh, el Tamagotchi funcionando. Estos ejemplos que vamos a ver de código no son ejemplos donde ustedes vayan a ver mucho visual. No voy a modelar un Tamagotchi, ¿sí? Sino que la idea es ver cómo funciona el código. Entonces, la mayor parte de las soluciones que vamos a ver son aplicaciones de consola, pero tiré alguna que otra distinta para que no sea tan aburrida. Vamos a arrancar entonces por el state, ¿sí? Está dentro de la carpeta de patrones de comportamiento y lo primero que les quiero mostrar es que en todos los proyectos
para cada patrón, van a encontrar un diagrama de secuencia. Este diagrama, para un diagrama de clases. Este diagrama de clases es el diagrama de clases que representa a la solución que vimos en el, ¿cómo se dice? En clase, y está hecho con las clases que están implementadas. Si yo hago doble clic acá, me lleva al estado, ¿sí? Entonces, uso la herramienta del diagramador de clases de Visual Studio. Vamos a arrancar por nuestro Tamagotchi, ¿sí? Esto que ustedes ven acá al principio es el código que sería necesario para tener un atributo estado con el getter y el setter, pero como yo les expliqué, nosotros acá vamos a usar las propiedades autoimplementadas, entonces estas 10 líneas de código que ven acá se cambian por este estado que tiene el getter público y el setter privado. Lo que les decía antes, para no violar el encapsulamiento, el error que venía cometiendo Claude y todos esos. Tenemos un constructor que recibe un estado inicial, y esto es porque nosotros no vamos a ver el Tamagotchi funciona en el tiempo, sino que lo vamos a hacer en un escenario cuando yo arranco el Tamagotchi y qué es lo que pasa con el distinto estímulo. Y después los 4 métodos que yo tengo, ¿sí? Alimentar, dar de tomar, hacer mimo y pegar. El primero tiene el mismo código que hemos visto con la variable temporal, donde yo me guardo el estado que me devuelve el método que llamo. Pero esto que está acá puede ser reemplazado con una sola línea sin ningún problema. Esto está solamente a modo de mostrarles que me está devolviendo un valor que se lo estoy asignando al estado actual. Por último, tengo un método que es como estás, que lo único que hace es mostrarme el nombre del estado, y esto es para poder verlo por pantalla, ¿sí? Para poder preguntarle al Tamagotchi cómo está y verificar si efectivamente cambió de estado o no. Eh, Acá tenemos al método, la clase abstracta estado. Espera un segundo. Eh, Perdón, tengo al nene menor que no se puede dormir y a la nena mayor que está tratando de dormirlo porque mi esposa salió de paseo. Así que nada, estamos haciendo malabares. Eh, Tenemos los métodos abstractos y el método concreto pegar, que se ejecuta siempre que le pego, independientemente del estado. Antes me preguntaban si se pueden tener métodos concretos en una clase. Sí, mientras no tenga la palabra clave abstract, no hay ningún problema. Vamos a ver el estado hambriento, ¿sí? Cuando el Tamagotchi está hambriento, lo primero que veo cuando le pregunto el nombre, me dice que está hambriento. Cuando le voy a alimentar, mire lo que hace. Me dice qué rico y me devuelve un nuevo estado feliz. Y cuando le doy de tomar, me dice que no quiere, pero no me devuelve un nuevo estado hambriento. Porque ya está en un estado hambriento. No tiene que hacer un new del estado hambriento. Puede devolver el mismo estado. Se devuelve a sí mismo. ¿Ven? En vez de devolver un nuevo estado hambriento, hago un return this. Lo mismo cuando le hago mimos y está hambriento. No creo un nuevo estado hambriento. No tiene sentido hacer un new estado hambriento. eh, Sino que se devuelve a sí mismo. Si vamos a ver el estado sediento, funciona muy similar. La única diferencia es que en el único lugar donde hace un nuevo estado, hace un new, es cuando le doy a tomar. Fíjese que en cada uno hace algo distinto. En este me dice sigue teniendo sed, mientras que en este me dice sigue teniendo hambre, perdón. Y el triste, lo único que hace new es el estado feliz. ¿Sí? Y ahora vamos a nuestro Tamagotchi. Yo definí acá los 4 estados iniciales que puede tener. ¿Sí? Creo una mascotita a la cual le pregunto cómo está. Me va a mostrar su estado. Y por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es darle de comer. Y después de que le doy de comer, le vuelvo a preguntar cómo está para verificar si hubo cambio de estado o no. Vamos a compilarlo.
Y le pregunto cómo está, me dice que tiene hambre, le doy de comer, me dice que rico, le pregunto cómo está y ahora está feliz. Este fue el escenario donde a una mascota hambrienta, un tamagotchi hambriento, le doy de comer. Si en vez de darle de comer, le doy de tomar, cuando lo compilo, le pregunto cómo está, me dice que tiene hambre, le doy de tomar, no quiere tomar y sigue con hambre. Fíjense que en este caso no hubo cambio de estado, no hubo transición de estado. Si en cambio el estado original era sediento, y vuelvo a probar esto, me dice tiene sed, le doy de tomar y pasa a estar feliz. ¿Sí? No cambié el estímulo en este caso, cambié el estado en el que estaba. ¿Qué pasa si en vez de hacer esto, le pego? Me dice que tiene sed, le pego, me dice que le duele y bueno, está triste. ¿Qué pasa si en vez de estar sediento, estaba hambriento? De vuelta, no cambio el estímulo es que le voy a pegar, cambié el estado en el que está. Ahora tiene hambre, le pego, me dice que le duele y está bastante enojado, está triste. ¿Qué pasa si está feliz? ¿Quién me dice? ¿Qué va a pasar cuando le pegue? Te va a poner triste. Se va a poner triste. Pero pasó algo muy raro. ¿Alguien puede ver qué es lo que pasó? Fue diferente la reacción. No me dijo que le duele. Pasó triste, pero no me dijo que le duele. Hizo otra cosa. Resulta que una de las ventajas de tener una clase abstracta en vez de una interfaz es que no solamente yo puedo poner qué es lo que pasa cuando todos hacen lo mismo, sino que yo puedo definir comportamientos por default. Siempre que yo le pegue, va a hacer esto, a menos que yo diga que va a hacer otra cosa. Entonces, en este caso, cuando está feliz y le pego, no va a hacer lo mismo que en el resto de los estados. Y esto me permitiría a mí tener un comportamiento por default. Siempre que tome va a ser lo mismo, pero si está sediento cambia de estado. Siempre que le dé de comer va a ser lo mismo, pero si está hambriento cambia de estado. O si está sediento y le doy de comer hace algo específico, pero está feliz o triste hace lo mismo. Entonces, tener la clase abstracta con métodos concretos me permite definir comportamientos por default y no tener que poner los overrides en todos los métodos, en todas las clases concretas. Bueno, y así funciona nuestro Tamagotchi, ¿sí? La magia del Tamagotchi, perdón, perdón, seguimos con el mismo problema. Bueno, les pido un segundito, ahí vengo.
Acá estoy. Vamos a ver ahora los diagramas de secuencia, ¿sí? Vamos a ver cómo transformamos todo lo que hicimos hasta ahora en estos diagramas de secuencia y cómo los diagramas de secuencia nos van a ayudar a validar el diagrama de clases, ¿sí? Volvemos a buscar el tab. ¿Dónde está esto? Acá. Y vamos a agregar una solapita que le vamos a llamar DS1, diagrama de secuencias 1, ¿sí? Y lo que teníamos era hacer un diagrama de secuencias para cuando el Tamagotchi está hambriento y le doy de comer, ¿sí? Uno de esos casos de éxito, ¿no? Donde hemos dicho, estoy haciendo justo lo que el Tamagotchi quiere que haga. Bueno, entonces tenemos un Tamagotchi hambriento al que le doy de comer. Ya me está dando todo el contexto de la secuencia. Vamos a agarrar uno de estos y vamos a poner a nuestra mascota, que la vamos a llamar, no sé, perro de tipo Tamagotchi, porque no se me ocurren mejores nombres. Y a este le vamos a decir comer. Recordemos, no nos importa quién llama este método, ¿sí? Solo que alguien le va a decir al Tamagotchi que coma. Cuando le digo al Tamagotchi que coma, lo que va a hacer el Tamagotchi es delegar ese comportamiento a su estado hambriento, ¿sí? Y lo que le va a decir al estado hambriento es comer. ¿Qué va a pasar cuando le diga a un estado hambriento comer? Va a devolver un nuevo estado, el estado ¿Cuál? feliz. Exactamente. Va a volver un nuevo estado feliz. Ese estado se va a crear acá. Entonces la flecha que va a ser el new va a estar a esta altura, ¿sí? Acá voy a hacer un new. Y esto me va a llamar f de tipo estado feliz. ¿Y qué es lo que me va a devolver? F. Y ahora lo tengo que asignar al estado. Este estado, F. Y esto solamente para que quede lindo. Vamos a poner el retorno con flecha punteada y punta abierta. Y en este momento, momento de la secuencia, es cuando se destruye el estado hambriento, cuando se pierde la referencia a este objeto. Cuando acá le digo al Tamagotchi, ahora tu nuevo estado es este, cuando asigno un valor al atributo, acá es cuando se destruye este objeto. Este sigue su vida normalmente. Y acá tenemos qué es lo que pasa cuando a un Tamagotchi hambriento le doy de comer. ¿Me siguieron con este? El 2. Utilización de diagrama de secuencia cuando el Tamagotchi está sediento y se le pega. ¿Qué va a pasar acá? Profe, perdón, una duda. Ujú. Abajo de set estado, ¿la flecha punteada para qué era? El retorno. Ah, es el retorno, ok, Sí, bien. solamente para que quede visual. Podría no tenerlo, o sea, así también está bien. Pero a mí personalmente me resulta más fácil verlo así. No es obligatorio que ustedes lo hagan, ¿sí? Bien, gracias. Por nada. Bueno, ¿qué pasa cuando un Tamagotchi sediento le doy de comer? No, era cuando le pego. Perdón, cuando le pego, perdón. ¿Qué pasa?
Se pone triste. Se pone triste. Bueno, tenemos un escenario donde hay cambio de estado, ¿no? Va a ser muy parecido a este. Entonces, vamos a agarrar y traer esto y a nuestro Tamagotchi le vamos a pegar. Pero no estaba en estado hambriento, estaba en estado sediento. Y como te dijeron, no va a pasar a feliz, va a pasar a Triste. triste. Y listo. La secuencia es muy similar. Los objetos intervenientes son distintos, pero pasa lo mismo. Al estado actual le digo que qué es lo que voy a hacer, me devuelve un nuevo estado y luego ese estado se destruye, porque no hay nadie más que esté apuntando a estado sediento. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Nuestro estado actual de el Tamagotchi va cambiando de clase entonces? No. ¿Cómo qué significa que va cambiando de clase? Los Cuando hacemos objetos no estado cambian de actual, clase. ¿se elimina el objeto directo y se crea un nuevo objeto? Claro, los Una estados nueva nunca cambian. instancia. Los estadios, un objeto jamás cambia de tipo. Entonces yo no puedo nunca cambiar un objeto de tipo estado sediento, cambiarle el tipo a un objeto de tipo estado triste. Este se destruye y este se unió. Por eso, nuestra variable estado actual. Antes era estado sediento, antes era ES, eso Sí, igual un nuevo estado sediento. no, Cuando no es nuestra. Acá no hay un nuevo estado sediento. Acá ya existía el estado sediento. Acá ya el estado actual del Tamagotchi era un estado sediento. Lo que voy a hacer es a esa variable asignarle otro objeto de otro tipo, que es un estado triste. por eso, a la variable le estamos Al atributo, cambiando perdón, atributo, no al, variable. al atributo estado actual, le cambiamos el objeto. Sí, apunta a otro lugar, le cambiamos el valor. Ok. Es lo que vimos acá en el código. Sí, sí, sí. Es esto que está acá. Dis.estado igual a lo que me voy a... Acá se ve más claro. El siguiente estado va a ser lo que me devuelva estado punto alimentar. Y a este estado le seteamos esa variable, ese valor que devolvió el estado alimentar. Ok, perfecto. Y el último es cuando le doy de tomar un Tamagotchi triste. ¿Qué pasa cuando le tomo un Tamagotchi triste? ¿Cambia estado? No. No, no cambia estado. Entonces, lo que vamos a hacer era a un Tamagotchi triste le doy de tomar. Cuando a un Tamagotchi le doy de tomar, el Tamagotchi no sabe si cambia o no el estado. De hecho, no le importa. El set estado se va a llamar siempre. A mí no me interesa verificar si el estado actual es distinto al estado nuevo. Porque si son iguales, voy a decir uno igual a uno. Voy a asignarle a un atributo el mismo valor que ya tenía. No cambia nada. Y si son distintos, lo voy a sobreescribir el valor. Pero no me importa saber si cambió o no, porque no voy a hacer nada distinto si cambió o si no cambió. Entonces el set estado se llama siempre. Por eso es que devuelvo this, me devuelvo a mí mismo en el caso de que no cambie, porque necesito devolver un estado. ¿Me siguen ahí? Esta parte se hace siempre. La diferencia es que acá no hubo ningún new y este objeto, al seguir estando apuntado por el estado del Tamagotchi, no se destruyó. Sigue teniendo al menos una referencia.
Bueno, ahora que son expertos en diseño, vamos a hacer el ejercicio número 2. Misma metodología que la semana pasada, pero quiero intentar hacer la puesta en común esta semana, hoy, porque este ejercicio debería salir un poco más fácil. ¿Sí? Se los voy a pasar por el chat, lo vamos a leer juntos y después nos dividimos en grupos. Esta vez yo no voy a pasar por cada grupo, nos vamos a tomar 15-20 minutos y después vamos a volver todos a la sala principal y me van a contar qué fue lo que hicieron. Si alguno tiene una duda, sí, voy a entrar a cada grupo, pero no voy a estar entrando a ver cómo vienen, porque de vuelta, este debería salir un poquito más fácil. Ejercicio número 2. Queremos modelar un sistema de liquidación de sueldos que permita aplicar bonos y descuentos a los empleados de acuerdo a reglas definidas por cada categoría del empleado. El sistema tiene que soportar que un empleado cambie de categoría y se pueda recalcular el sueldo sin tener que hacer cambios en el modelo. Las categorías son categoría A, B y C. Un empleado de categoría A va a recibir un bono equivalente al X% de su sueldo, sueldo bruto anual, siendo X el día de ingreso a la compañía. Si el tipo entró un primero de algún mes, nada, va a tener un 1%. Si entró el 31 de enero, por ejemplo, va a recibir un 31% de bono. En la categoría B, van a recibir un descuento de su sueldo si es que su nombre empieza con una vocal y el descuento va a ser X, equivalente al X% de su sueldo bruto anual, siendo X la cantidad de hijos que tienen. Es decir, Andrés con 8 hijos la cagó. ¿Sí? La categoría C, los empleados de categoría C van a recibir un bono de, digamos que son dólares, no que hubo inflación y que cuando hicimos este ejercicio 500 pesos valían algo. Va a ser un bono de 500. ¿Qué es lo que le voy a pedir? Hagan por ahora el modelo de clases. Tómense 20 minutos hasta las 10 menos 10 para hacer el diagrama de clases. ¿Sí? Ahí les voy a abrir los rooms, ya les pasé el enunciado. Cualquier duda me llaman y entro a las salas. ¿Sí?